En el mes de agosto leí algunos libros que me gustaron mucho, por eso en este video vengo a compartirte cuáles fueron mis lecturas de este mes. Así que quédate, que tengo algunas recomendaciones para darte, porque no solamente me gustaron las historias, sino cómo están escritas y además algunas enseñanzas que me quedaron a pesar de tantos años como lectores, reflexiones que uno va sumando a este bagaje. ¿Cómo están, amigas, amigos? Bienvenidos al Castillo de los Libros. Yo soy Franco Fernández y en esta ocasión vamos a hablar, como les decía, de los libros que leí en agosto. Así que vamos a empezar por este que casualmente fue el primero que leí, el primero que terminé de leer este mes, que es una joyita. Esto es una joyita que vale la pena, te diría, hasta tenerlo. Se llama La teoría de la luz y la materia de Andrew Porter. Si bien el título no es muy conocido, tiene apenas 2 años editado en Argentina con China Editora, hasta donde tengo entendido la primera traducción que se hizo a nuestra lengua, se hizo acá con este sellito editorial, con China Editora, de este libro de cuentos, que es, como siempre les digo, sin desperdicio. Este es uno de esos libros que no tienen desperdicio, es una verdadera joyita. Contiene algunos cuentos, ya les voy a decir, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 cuentos, uno mejor que el otro. Vamos por parte. ¿Quién es Andrew Porter? Realmente se sabe muy poco, pero yo solamente te voy a decir que es un cuentista norteamericano. Y si digo cuentos y norteamericanos, y es muy difícil que sea malo. Es como si te digo basquetbolista y norteamericano. O sea, ¿conoces un basquetbolista norteamericano? Y probablemente si lo conoces de Argentina es porque sea bueno. Y con los cuentistas norteamericanos, a mí me pasa que tengo una debilidad. No conozco un cuentista norteamericano malo. Por lo general son muy buenos, lo que llega es muy bueno. Y Andrew Porter está dentro de la tradición de escritores, yo te diría como por ejemplo un Carver, un Cheever. También hay cosas de Salinger que me hacen acordar, porque son historias realistas. Trabaja con cuestiones de la vida cotidiana de las personas, pero no por ahí con cuestiones totalmente cotidianas. No quiero, no por esto se entienda banales. Lo que le quiero decir que no es una literatura de tipo fantástico o de tipo maravilloso o ciencia ficción. No, son historias enmarcadas dentro de la realidad que sufre una persona. Y atención a la palabra que utilicé, a las realidades que sufre una persona. Yo creo que acá hay muchas angustias muy bien expresadas, pero no es un libro trágico, no es un libro que te angustie. No, está también trabajado con mucho humor, con mucha acidez. Es un libro que te va a atrapar por las historias y también por la forma en la que está escrita. Vamos a poner algunos ejemplos. Ya como arranca el primer cuento, te puede llegar a dar una buena piña. Yo creo que estos cuentos son también, como decía en su momento Roberto Art, que tiene que ganarte por un cross a la mandíbula. O como decía Cortázar, que el cuento te gana por nocaut y la novela te gana por puntos. Bueno, son golpes que te va dando. Ya desde el primer cuento que les decía, algunas cosas me hacen acordar a Salinger. ¿Por qué? Porque varios de estos cuentos están narrados por un adulto rememorando sus días de niño. Entonces tenemos como personajes principales muchas veces a niños hablando de su propia niñez. Y ahí tenemos un montón de cuestiones. Ya el primer cuento es una persona que recuerda una situación que le pasó, un accidente que le pasó cuando él era muy pequeño, que vivía en la costa de oeste y un vecinito de él tenía un pozo en su casa y jugaban y en un momento deciden meterse en ese pozo. Bueno, así comienza un poco la historia, que es terrible, te termina dejando una sensación de pesadez, de incomodidad. Y ni hablar el segundo cuento, que se llama Coyotes. Disculpen que me vaya fijando porque lo voy haciendo así, tengo que fijarme. El segundo cuento, Coyotes, a mí hasta me hizo llorar. Terminó el cuento y terminé llorando. Y no se lo diría que me lo hizo llorar por una cuestión de tristeza. Más bien fue todo un cúmulo de emociones, fue una suma de sensaciones que me generaron el llanto.
Es la historia, vamos a decirlo, describirlo de esta manera, es la historia narrada por una persona que uno supone ya grande, por un adulto, recordando cuando él era niño sobre la separación de sus padres. Bueno, tremendo, pero no es que sea triste el cuento. En muchas partes sí lo es, pero no es un cuento que te deprima, sino que la forma en que lo va narrando Porter es impresionante, cómo le va sumando capas. Y fíjense la portada. Esta mamushka, esto se llama mamushka, cómo se van metiendo las muñequitas una dentro del otro. Yo creo que el cuento tiene mucho que ver con esto, con las capas que se van sumando, cómo de cada una de las historias se van emprendiendo unas historias de los mismos personajes como más pequeña, porque empieza contándote de cuando vivían con sus padres, pero que en un momento el padre trabajaba de cineasta y que por eso viajaba a otro lado y que su madre quedaba sola, que cada tanto volvían, pero que su madre a su vez tenía una ocupación, bueno, y cada línea que le va sumando, cada capa que le va sumando a esta historia va aportando a lo general, que cuando uno lo termina cerrando dice: ¿cómo llegó hasta esto? Este tipo, ¿cómo me metió en esta historia? Y cómo cada información que me fue brindando la fue aportando en pos de que construyamos dentro nuestro una realidad que muchas veces te termina matando. Creo que de los 10 son muy parejos todos los cuentos, alguno que otro por ahí baja en la intensidad, pero creo que no hay ninguno que sea malo. Y yo creo que el que mejor para mí de todos es el que le da el título al libro, porque hay un cuento que se llama La teoría de la luz y la materia. Creo que es el cuento más largo, lo señalé. Otro que también va narrando la historia de una joven que empieza a sentir algún afecto un poco más que especial por un profesor mucho mayor que ella. Nada más te voy a decir eso. A partir de eso, todo el mundo, las cosas que se le van pasando por la cabeza, cómo va pensando la infidelidad, la fidelidad, el cariño, el amor, todo lo que va sucediendo y con un final que es tremendo. No, yo creo, miren, aparte es como para ir señalándolo, si te gusta aprender de la escritura, como por momentos genera intriga. Y acá mira, señalé acá a ver qué cuento es este. Déjenme que me voy a fijar en este cuento. Justamente, la teoría de la luz y la materia, ya después de 15 páginas, en un momento, dice: creo que Robert se sentía igual de culpable que yo por nuestra relación. Y su resistencia a llevar nuestra amistad al siguiente nivel seguro provenía de un miedo profundo. Un miedo del que tiempo más tarde yo lo culparía por haberlo tenido. Fíjense así como el autor te va diciendo y te le va dejando la intriga para que vos sigas avanzando. Maravilloso. Cuando llegue fin de año y tenga que elegir mis 10 libros del año, va a ser muy difícil y este seguramente va a tener que estar, porque fue impresionante, de Chai Editora, Andrew Porter, La teoría de la luz y la materia. Ya van 8 minutos que vengo hablando y no te dije que si llegaste hasta acá es porque te gustan los libros, te gusta la literatura. Miro para abajo porque tengo un mate acá. Te gusta la lectura. Entonces, suscríbete. Mira, voy a tomar un mate y vos mientras... Qué largo me quedo. Te suscribís. Bueno, ahí ya te suscribiste. Bueno, y abajo me contás, me decís, ¿qué libros leíste este mes? No importa que sea agosto del 2022, porque por ahí este video lo estás viendo dentro de mucho después de que se filmó. Poneme: Franco, mirá, te estoy escribiendo desde el futuro. Estamos en noviembre de 2063 en YouTube. Vos eras un jovencito que hacía videos en ese momento. Y te cuento que yo ahora estoy leyendo... Me vas a hablar de un libro que se escribirá dentro de 40 y pico de años. Pero bueno, no importa. Hacelo. Cuando esté ahí, decime qué libro leíste. Y mientras te sigo contando que estuve leyendo, porque tengo varios. Acá vamos con el segundo libro. Es Oryx y Crake. Es una larga novela, una novela muy larga, distópica, de Margaret Atwood. Y es mi primer acercamiento a esta escritora. Y esto se lo debo gracias a José de Libros en el Fin del Mundo, que lo vuelvo a traer al canal, que lo vuelvo a mencionar, porque bueno, ya se ha convertido en un referente para mis lecturas, en una persona a quien hay que seguir. Si no seguís a José, ya termina este video, anda a seguirlo. Te lo dije el video pasado, libros
en el fin del mundo. Grandes recomendaciones, no solamente en YouTube, también está en Instagram. Esto me parece que lo vi en Instagram. Y dije, bueno, José siempre habla de Atwood y me parece que es un buen momento de empezar. Y esta es la primera parte de una trilogía. Se llama Oryx y Crake, o Oryx y Crake, depende de cómo lo queramos ver. Es una distopía, que son 3 partes. Esta es la primera. La trilogía se llama Madadam. Y acá voy a hablar no tan solo de la historia, sino también de lo que aprendí como lector. ¿Por qué les digo esto? Porque comencé a leerlo con un ritmo voraz. En unas pocas horas me leí 70 páginas. Y me metí en un mundo, como les decía, distópico, en el cual nos encontramos con una persona que está viviendo en un mundo devastado, en un mundo que uno supone del futuro. Cuando digo devastado es porque en ese momento vemos ruinas que van rodeando. Él está viviendo en una costa, está viviendo al lado del mar, en una planta, como si fuera un mono, con unos harapos, con unos trapos rotos, y empieza a caminar y se empieza a encontrar con unos seres que no son humanos, pero que sí a la vez, como que tienen conductas tipo humanas. Y después, a medida que va haciendo ese relato de lo que es el futuro, nos empieza a ir narrando recuerdos que va teniendo este personaje de su pasado. Y de cómo fue que este mundo llegó a estar de esta manera devastada. Y empezamos a meternos en un mundo donde uno supone que es el presente, lo que es el ahora, los 2000, en el cual las empresas empiezan a trabajar con la clonación y que esa clonación empieza a dar como resultado algunas consecuencias desagradables para el desarrollo de la humanidad y del planeta Tierra. Esto es más o menos el argumento, cómo se va dando esta historia, de qué se trata esta historia. Pero podríamos hablar un montón más, y para eso José ya lo ha hecho mejor que yo, pero yo le vengo a compartir qué me pasó con esta novela. Va construyendo su relato como si fuera de adelante para atrás. Lo que hace Atwood en este libro es como presentarnos el final, sobre cómo es que lo primero que ves es a este hombre de las nieves, así se llama el personaje, hombre de las nieves, en un mundo devastado, destrozado, prácticamente aniquilado, donde hay algunos animales que desconocemos, que no sabemos quiénes son, como los cerdotes, por ejemplo, que es la mezcla de 2 animales que hoy en día no existen, pero que ha sido clonado. Y empieza como a narrar paralelamente la manera en cual el mundo fue llegando. Entonces como que vos vas desde el final hacia el principio. Lo primero que se te presenta es cómo está la actualidad, y de a poco vas construyendo cómo fue que el mundo llegó a ser como es. Eso lo hace de una manera muy detallada, de una manera muy pausada, lo cual a mí me generaba cierta ansiedad al leerla. Digo ansiedad porque era lo que yo lo que sentía. ¿Ya? Yo notaba que a medida que lo iba leyendo, no iba avanzando, sino como que iba retrocediendo. Entonces me incomodaba, y tiene que ver por ahí con que no estoy acostumbrado a la lectura de este tipo de distopías, y además es que es una novela larga, tiene 400, es una cosa, a ver, media, digamos, 444 páginas, no es un libro de 200, no es una novela de 200, sino que es un poco más extensa. ¿Por qué les digo que esto, les decía hoy que fue un mes de enseñanza? Yo creo que con este libro aprendí algo que no lo tenía, si bien lo sabía o lo repetía, no lo tenía tan claro. Y es que no todos los libros se leen igual. Y atentos con esto. Atento con esto porque si me estás escuchando, yo creo que este es el momento más importante del video. Es una reflexión que voy a hacer más allá de cómo está escrito o de lo que se trate. Cada libro se lee de una manera diferente. Hay libros que deben leerse de manera voraz, de manera, diríamos, devorándolos. Hay que leerlos rápido, es como cuando te presentan esos platos que hay que arrasar con eso. Después habrá otros libros que habrá que degustarlos, como cuando yo les contaba, por ejemplo, el libro que lo tengo acá, siempre lo menciono, El médico de Noah Gordon, un libro que me encanta, o El infinito en un junco. Hay que ir saboreándolos despacio, tranquilos.
Y esto es un libro que hay que leerlo con cuidado, con detalle. Hay que tener, no te diría saboreándolo, sino que hay que ir minuciosamente prestando atención a cada detalle. Y no es una lectura fácil, no es una lectura ágil, requiere mucho compromiso. Y hacerlo relajadamente, que era lo que no me pasaba a mí. Yo estaba muy ansioso por avanzar. No, hay que leerlo relajado, pausado, tranquilo. ¿Te llevará más tiempo? Perfecto. Es lo que hay que tratar de hacer. Porque esto va de adelante para atrás. Y en eso de que a vos te parece que va retrocediendo, que a mí me parecía que iba retrocediendo, uno, si lo lee apurado, se pierde un montón de cosas. Por suerte tuve la posibilidad de dialogar con José. Y una de las recomendaciones que me hacía, bueno, no lo leas con ansiedad, no recuerdo ahora exactamente. Léelo más relajado, me decía. Entonces, ese consejo me sirvió y yo me acuerdo que iba por la página 300, por ejemplo, me faltaban 140, y habían pasado 2 semanas y digo, esto se me está haciendo larguísimo. Bueno, las últimas 140 páginas las leí en un día, o en unas horas, a ese nivel. Cuando pude aflojar mi ansiedad, pude disfrutar del final de este libro, que además hice un posteo en nuestra cuenta de Instagram que, a ver, nunca les digo, pero hay una cuenta de Instagram medio abandonada, pero está, búsquennos. Esto es El Castillo Libro, @ El Castillo Libro en Instagram, donde a veces subimos algunas cositas, algunas encuestas. Así que, Arkwood me gustó y ya quiero ir a leer la segunda parte. Este libro, como siempre les digo, ¿de dónde lo saco? Este lo compré, este me lo regaló mi hermana en el verano para mi cumpleaños. Y este lo saqué de la Biblioteca Popular de la ciudad de Chivilcoy y es una de las novedades que llegaron, porque llegaron muchas novedades este año compradas en la Feria Internacional del Libro. Acá vemos el sello de la biblioteca. Así que fue una lectura que disfruté un montón así al final, aunque me había costado. Les dije que en el verano de Argentina me lo regalaron para mi cumpleaños, así que si quieren, vayan pensando, 7 de enero es mi cumpleaños, vayan pensando a ver qué librito me van a regalar, ¿eh? Seguimos con las lecturas de este mes. Les voy a contar sobre... una relectura. Disculpen esta desprolijidad que me mandé. Es que se me cayeron todos los libros. Hasta me despeiné todo. Vamos a acomodarnos un poco el pelo ahí. El flequillo tiene que estar bien rolinga. Ahí está. Bien. Esta es una relectura. Debe ser la tercera o cuarta vez que la leo. Probablemente la cuarta vez. Se llama Caídos del Mapa. Y es una novela de María Inés Falconi. ¿Y por qué por cuarta vez vuelvo a leer una novela que podría ser catalogada como novela infanto-juvenil, de la literatura infantil y juvenil? Porque la leo en mis clases de literatura con los chicos en la biblioteca. Les cuento en este momento, trabajo como bibliotecario en 2 escuelas primarias. Y en una de ellas, con un sexto grado que... ellos lo saben porque siempre lo hablamos y ahora sí me están viendo porque sé que me miran ahí, siempre me miran, que dejan ahí sus comentarios, como por ejemplo Angry Kawata, porque tienen nombres así de japoneses, de animes, Angry Kawata, Rengoku Chiquito, así son sus nombres, les mando un saludo. Bueno, ellas saben que son un grupo medio revoltoso, entonces me costaba llegar y poder compartirles algunas cosas, siempre con muy buena onda, pero había momentos en que decía, ¿cómo hago con estos pibes? El que trabaja en escuelas me entiende. Y como las fieras se doman con música, bueno, los chicos nos divertimos con lecturas. Así que empezamos a compartir la lectura de esta novela que a mí nunca me falla y siempre que la llevo a un aula la disfrutamos un montón. Se trata... y sobre todo con las edades 11, 12, 13 años se disfruta mucho. Se trata la historia de 4 chicos que se ratean en la escuela. O sea, ratear en Argentina significa irse del salón o no ir a la escuela. En este caso, ¿qué hacen los chicos? Hacen un plan en el cual en las horas de geografía se esconden en el sótano de la escuela. ¿Qué pasa? Estos 4 amigos no cuentan con que en el sótano también se va a meter la buchona, esa peleadora que hay en el grado. Bueno, se va a meter con ellos y va a ser un escándalo donde la profesora los va a buscar, la directora, viene la familia. Bueno, pasan un montón de cosas. Es ya, diría yo, un clásico de la literatura argentina. Se han hecho obras de teatro, se han hecho películas, se han hecho series. No sé si no está en Netflix hoy en día.
o en un momento estuvo. Y es una saga que hoy ya va por el título 14, no sé, pero debe tener 14. Continuó y fue muy premiada, todo. Es un gran libro que además te permite no solamente la diversión o el entretenimiento en el aula, sino también la reflexión. Si uno hace una segunda o tercera lectura, va a encontrar algunos detalles y sobre todo son los alumnos los que encuentran algunas visiones, algunos intercambios que me han llamado mucho la atención, como por ejemplo el tema de la discriminación. Acá se trabaja y si uno lo lee podría parecer como violento, pero en realidad está trabajado muy real. Uno que pasa todos los días de su vida en escuelas se da cuenta que la realidad cotidiana en un colegio público es así. Es así donde hay, en algunas instituciones, no en todas, ¿no? Por suerte en las que estoy trabajando actualmente no, pero he visto en otras escuelas desorden institucional de las autoridades, he visto desorden de que haya conflictos entre los propios docentes, entre el propio personal. Bueno, eso está expresado acá. También está expresada la violencia o el maltrato entre los propios compañeros, la burla, el bullying. Eso está trabajado acá. Y por ahí en algunas partes vos notás que a una de las personajes le dicen gorda. Bueno, pero vas a ir viendo que también está trabajado eso. Y no desde un lado moralista, no desde un lado de bajar línea, porque eso me parece horroroso cuando un cuento que está pensado, entre comillas, para chicos, lo trata desde un lado moralista o dando una enseñanza. No, acá está trabajado muy bien. Está trabajado bien, o sea, hay que saber leerlo, hay que saber analizarlo. Y los chicos se dan cuenta de eso, por lo menos en este grado se dieron cuenta. Otra cosa es, está trabajado lo que es la falta de atención de los padres hacia los chicos. Y eso un chico se da cuenta, y da para hablar mucho en el aula, da para ir más allá de la diversión y el entretenimiento. Yo creo que si sos profe o bibliotecario o tenés ganas de trabajar una buena novela con unos chicos de 11, 12 años, Caídos del Mapa recontra va. Y además, como te digo, tenés como para seguir a través de engancharlos con películas, engancharlo con la serie, engancharlo con la obra de teatro, con lo que sigue en la saga. A mí me pareció muy interesante. Después yo me acuerdo que leí el segundo, donde se van de viaje de egresados. No me acuerdo si llegó hasta el segundo o al tercero. Pero bueno, Caídos del Mapa de María Inés Falconi. A mí me gustó mucho y saludo para Angry y para Rengoku. Ahí que me están viendo. Vamos con cuarto libro. Esto es de Alto Pogo, en la editorial Alto Pogo. El libro lo escribió Martín Dilicio y se llama Paraguay. Una novela corta, una novela intensa. Yo le llamaría en algunos momentos, algunos dirían literatura border, porque yo no sé si llega a ese extremo, no sé si llega a calificar ahí, pero tiene algunos tintes, miren ya desde la portada, ese auto incendiado, donde nos muestra así imágenes suburbanas, imágenes de algunos barrios periféricos. ¿De qué se trata esta historia? Tenemos a nuestro protagonista, ya te voy a decir, no me acuerdo ahora el nombre del protagonista, fue también una de las primeras lecturas del mes, ya Cáceres se llama. Cáceres está, ¿sí? ¿Era Cáceres? Sí, Cáceres. Cáceres está internado en un hospital, mirando el techo. Nos cuenta que tuvo un accidente de tránsito donde fue atropellado y que está internado y que en su internación comienza a recordar unos días pasados de su vida donde sucedieron un montón de cosas. ¿Qué son esas cosas que sucedieron? Bueno, justamente en ese mismo hospital, un tiempo antes, uno de sus hermanos estuvo internado y él hacía guardia y lo cuidaba. En uno de esos días que estaba de guardia, Cáceres sale a la calle a fumar un cigarrillo, a despejar un poco su mente y se encuentra con unos vagabundos que estaban al lado de un fuego, de un auto incendiado. Se encuentra con otro hombre más que trabajaba en un taller de autos, da la idea que era un taller de autos. Lo invitan a pasar y a compartir. Son gente del barrio, de la calle, y que tienen algunas costumbres poco convencionales para la vida de el tipo, por decirlo de alguna manera.
Son gente que tiene costumbres cercanas a lo vudú o a lo místico o a lo pagano, que van haciendo algunas gualichos, ese tipo de cosas. Y el tipo se empieza a relacionar con esta gente que con él no tiene mucho que ver, pero lo empiezan a acompañar, a bancar en esta situación, le dan un poco de comida. En eso aparece una señorita. Bueno, todo eso se empieza a poner, una palabra que a mí me gusta mucho decir, cada vez más turbio, cada vez más pesado, más denso, más violento. Y hay que ir acompañándolos. Lo que tiene de interesante esta narración es que cada capítulo te va presentando un plano desde el presente, que es donde Cáceres está internado, y va avanzando al capítulo siguiente el recuerdo y va reconstruyendo esta historia que les voy diciendo de cuando su hermano estaba internado. Al capítulo siguiente vuelve al presente y al capítulo siguiente recuerda. Y así es como se van entrelazando las dos historias y se va armando esta novela. Que a mí me pareció interesante cómo está narrada. Lo que a mí personalmente no me llegó a convencer del todo es que el título potente, Paraguay, pero yo en pocos momentos no me sentía en Paraguay. No me sentía en Paraguay. Me imaginaba otro lugar. Por ejemplo, nunca estuve por ahí en Nueva York, pero por ahí hay cuentos que leo y sí, me siento en Nueva York. O nunca estuve en la Antártida o en Rusia leyendo a, qué sé yo, a Chekhov, me siento en Rusia. Y acá no me sentía en Paraguay. Esa fue por ahí la crítica que yo le haría, que no me terminó de convencer del todo. Aún así, siempre me incitaba a seguir. Siempre me incitaba a seguir, a ver qué iba a pasar. Y el desenlace me gustó, me convenció, me dio un giro hacia el final que me resultó inesperado. Como que creí que iba a ir para un lado. Y la historia terminó dando un vuelco que a mí, en lo particular, me gustó, dio un giro. Y sobre todo me gustó también cómo está trabajado esto de lo, yo no sé cómo decirle, esotérico, pagano, de eso que sale de la religión convencional, porque en un momento tienen que meterse en una iglesia y sacar a unos santos. Bueno, todo eso me gustó cómo está trabajado, y también cómo son presentados estos vagabundos, estos personajes medio borders también, están muy bien construidos. Eso me pareció muy interesante de esta novela de Martín Dilicio, Paraguay, editada por Alto Pogo. Es lo primero que leo de Alto Pogo, que es una editorial que hacía mucho tenía ganas de leer, así que vaya esto. A ver, algo que no dije todavía, pero que suelo decir mientras vos ya me estás contando de estos cuales leíste, mientras me tomo un mate. Algo que a veces suelo decir es que en el mes yo agarro muchos libros. Y vengo y digo, a ver, ¿qué tal está? Y lo empiezo a leer y lo dejo, o algunos que los termino y no me gustan. Todos los libros que yo les muestro acá no es que solamente leí 5 libros, son los 5 libros que a mí me gustaron este mes. Hay otros que los empecé a leer y los dejé, hay otros que leí una partecita, hay otros que los consulté simplemente. Bueno, a mí este mes me gustaron estos 5 libros, por esto les muestro solamente 5. Y dejo lo mejor para lo último. ¿Qué decirles de este? De Frank Kafka, compra, además de este mes. Si no fuiste a ver este video donde te hablo de los libros que compré en agosto, anda a verlo acá arriba, te lo dejo. Relatos completos de Frank Kafka. ¿Qué me pasaba con Kafka? Lo tengo acá, mira, te voy a mostrar por si no viste el otro video. Mira, me vengo acá un cachito, no te vayas porque si te vas, desprolijidad, no importa, no importa. Yo de Kafka es un tipo que admiro. Por algo este canal se llama El Castillo de los Libros. ¿Querés saber por qué? Se llama El Castillo de los Libros por este libro, El Castillo de Frank Kafka, una de las novelas que más me costó leer en mi vida, pero a su vez una de las novelas que más disfruté, pero que disfruté un montón. Había leído esta novela, había leído La Metamorfosis, ahora te cuento qué me pasó con eso. Había leído la biografía de Kafka. Había leído también El Proceso, otra novela que una locura. Había leído América, que son 3 novelas, más La Metamorfosis y algunos cuentos sueltos. Y un día, hablando con Luna, un amigo mío, muy lector, un gran lector, me dice, mira, acá lo leíste a Kafka como cuentista, y ahí me puse a pensar de que nunca había leído todos los cuentos de Kafka. Y dije, ¿cómo puede ser que yo, que lo admiro, nunca haya leído todos los cuentos de Kafka? Entonces me compré el libro y empecé esta tarea
larga de leerme todos los cuentos. Pensé que iba a ser larga, pero en una semana leí un montón. Y a mí los cuentos me gusta leerlos despacio, leerlos lento, no leer más de 1 o 2 por día. Y en este volumen te encontrás, fíjate, cada papelito es uno de los libros. Porque ¿qué es lo que pasa con Kafka? Kafka, casi la gran parte de su obra se conoció después de él muerto. Las novelas, por ejemplo, que les mostré, salieron años después de que él murió. Y esto reúne los libros que él publicó en vida, que por lo que veo acá son 7 libros que él publicó en vida. Acá, en este Relatos Completos, o sea que yo este mes me leí Contemplación de Franz Kafka, que es un libro que contiene relatos breves. Me leí La Condena, me leí El Fogonero, el libro La Metamorfosis, el libro La Colonia Penitenciaria, Un médico de campo y un artista del hambre. O sea, 7 libros me leí de Kafka este mes. Y si vamos al caso de lo que él editó en vida, él los publicó con esos títulos. Fueron 7 libros. Claro, ¿qué pasa? Un médico de campo tiene 11 cuentos, un artista del hambre tiene 4, pero La Metamorfosis es uno solo. Es un solo cuento largo, una novela corta. O El Fogonero es uno solo. Entonces, bueno, contémoslos como relatos completos 1 de Kafka, que son todo lo que él editó en vida. ¿Y qué me pasó con esto? Voy a hablarles un montón porque fue una de las cosas que más me atravesaron el cuerpo. ¿Por qué? Porque me reencontré con un montón de cuentos, o con algunos cuentos, que yo ya había leído y que no recordaba. Les voy a decir qué me pasó, por ejemplo, con Ante la Ley, que es un cuento que yo lo leí no sé cuándo, no me acuerdo si a los 13, a los 18, a los 25, no sé. Yo sé que en algún momento lo leí y hasta creo que sin saber que era Kafka, no sé. Pero cuando lo vuelvo a leer, digo, loco, yo por acá ya pasé, yo estuve en este lugar. Y esa sensación de volver a estar en ese lugar que narra, no se lo puedo describir. Fue una cosa inesperada además, no me esperaba eso. Yo leí Ante la Ley y digo, yo ya estuve parado frente a esta puerta. El cuento Ante la Ley nos cuenta de un personaje que se para frente a una puerta custodiada por un guardián y que para atravesar esa puerta está la ley. Y que atrás de esa puerta hay otra puerta y otra puerta, bien kafkiano. Bueno, la cuestión es que yo ya había estado ante esa puerta y había sentido esa angustia. Volver a sentir esa sensación me pareció terrible. Y ni hablar de cuando volví a leer La Metamorfosis, al cual ya le vamos... no sé, ustedes nos dirán. Acá abajo nos dicen, Franco, hacete un video especial de La Metamorfosis. Porque La Metamorfosis de Kafka fue un libro que leí a los 13, 14 años en los primeros años de secundaria. Lo volví a leer a los 18 cuando comencé a estudiar para ser profesor. Las 2 veces me encantó. Lo quise volver a leer a los 26, 27 y no pude. No lo pude leer, como que me aburría. Y ahora lo volví a leer. Y me quedé impresionado. No puedo creer que... Y lo que más me llamó la atención es que otra vez lo mismo. Cuando lo leía, bueno, todo el mundo sabe que La Metamorfosis se trata de un hombre que se despierta un día convertido en un insecto grande, en un insecto horrible. Bueno, esa habitación en la cual está el insecto, yo volví a ver, cuando lo leía, volví a ver lo mismo que había visto a los 14 años, lo mismo que había visto a los 18, 19, lo mismo que, bueno, la misma escena la representé y no me acordaba el final, o sea, me acordaba solamente la escena donde él estaba dentro de la pieza, no me acordaba cómo avanzaba la historia y mucho menos cómo terminaba. Y les puedo asegurar que lo marqué por todos lados. A ver, le estoy hablando de La Metamorfosis, seguramente lo leyeron. Bueno, si no lo han leído, gente, es un libro que él escribió en 1915, uno de esos que publicó en vida. A mí me parece de lo mejor que he leído en mi vida, de cómo está escrito, cómo te vas emocionando, cómo vas llorando. En un momento este bichito, este hombre que se convierte en bicho porque él sigue sintiendo como persona a pesar de ser un bicho. Un momento mira a su hermana que no ve a su hermano, ve un bicho. Y él lo mira y le mira a los ojos y dice, y esto me mató, me hizo hasta lagrimear, le dice, quisiera cruzarme su mirada con mi mirada. Y eso te termina devastando. A ver, me pongo melancólico acá, me pongo nostálgico, en fin. Importante que pude leer por primera vez La Condena, que es uno de sus primeros cuentos que él publica, en donde se ve reflejado toda una especie de maltrato que sufrió por el padre, cuando él era pibe, cuando él era chico.
Está narrado en forma de cuento, no es autobiográfico, pero sí hay muchos tintes de su infancia, de su niñez. Leer El Fogonero fue algo que a mí me causó acá también otra vez una sensación extraña, porque El Fogonero es un cuento que se publicó bajo ese título, lo publicó en vida, pero que años después se convirtió en el capítulo 1 de América, o El Desaparecido. Yo cuando lo leía digo, yo ya lo leí. Cada vez en 3-4 páginas dice, claro, sí que lo leí, si es el capítulo 1 de esta novela. Lo que pasa es que después Kafka, tendría que volver a leerlo, pero me parece que es textual lo que publicó acá, lo vuelve a retomar y vuelve a hacer justamente una novela. Le hace una novela y continúa la historia que queda. Acá cierra, o sea, si vos lo lees, cierra bien, pero acá la continuó y de otra manera que va para otro lado. No decís nada que ver. ¿Cuál fue el que más me gustó? Difícil decirlo, realmente es muy difícil decir cuál fue el que más me gustó. El que menos, sí, Contemplación, me parece que el primero tiene algunas cositas interesantes, son pequeños relatitos de menos de 20 páginas tiene el primer libro, Contemplación. Lo que más me gustó fue Ser infeliz, ese cuento está bueno. En la colonia penitenciaria es una cosa que encontré, yo nunca lo había leído, a la colonia penitenciaria, o no recuerdo haberlo leído, y ahí encontré cosas de Cortázar. O sea, en realidad, en Cortázar encuentro cosas en la colonia penitenciaria. Hasta de 1984, la novela de Orwell, creo que tiene cosas que pueden rastrearse acá. Un médico de campo es una cosa inolvidable, les digo nombres como para que te recuerden. Un mensaje imperial, un cuento cortito que también. Un artista del trapecio es como una alegoría que te deja pensando. Bueno, ¿qué puedo decir de Kafka? Puedo estar hablando horas y horas y horas de uno de mis autores favoritos, que me alegra mucho haberlo reencontrado y haberme hallado y haber podido leer sus cuentos, que era algo que tenía como una deuda pendiente, más que un libro pendiente. Se va a venir varios videos especiales de Kafka, me parece que merecen la pena tenerlos en este canal. Amigas, amigos, el video más largo de la historia del canal, sin lugar a dudas, ya va siendo Espero que les haya gustado, que lo estén disfrutando. Les vuelvo a pedir que se suscriban al canal. Estar hablando 37 minutos, 38, no es fácil. Y si YouTube no ve que ustedes comentan, que le ponen me gusta, que lo comparten, lo que sea, no le da pelota al canal. Y si llegaron hasta acá, por favor, pongan un me gusta, llegué al final, aunque sea, que eso sirve para que YouTube diga, bueno, ves, a este pibe lo ven, al canal del Castillo a la gente le interesa y vamos a mostrárselo a más personas. Supuestamente funciona así YouTube, así que vamos a recordar Oryx y Krake de Margaret Atwood. Vamos a recordar Relatos completos de Franz Kafka. Paraguay de Martín Dilicio. Caídos del mapa de María Inés Falconi. Y Andrew Porter con La teoría de la luz y la materia. Amigas, amigos, acá les dejo otros libros que leí en otros meses. Estos son los que leí en agosto. Acá al lado vayan a ver otras recomendaciones porque, como les dije, todos los libros que les cuento son los libros que me gustaron. Así que son recomendaciones de libros que me gustaron, pero en meses anteriores. Vayan a ver, no se lo pierdan.